La Pascua, camino a Jerusalén. Vivimos en un mundo obsesionado con estar arriba, pero ¿sabías que Jesús dice que el lugar más alto se alcanza bajando? Si estás cansado de competir por un aplauso que no llega, este mensaje es para ti. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías capítulo 18, versículos 18 al 20. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. Se paga el bien con el mal, pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Salmo responsorial 49. Salmo responsorial 30, respondemos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Respondemos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo, se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Respondemos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Respondemos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. ¿Se paga el bien con el mal? Hemos iniciado la celebración con una súplica, que nos guarde en el camino del bien, que Él nos ha señalado, y hemos expuesto ante el Señor una necesidad: haz que, protegida por tu mano, en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos.
En el camino cuaresmal se nos presenta el misterio de Cristo para su contemplación y en él se nos revela el necesario camino del bien. En el Hijo de Dios, que se ha hecho verdaderamente hombre, queda trazada para nosotros la línea de conducta que debemos seguir. Y sin perder de vista quién es este que camina a nuestro lado, capaz de llevarnos a experimentar la auténtica libertad de espíritu. Tenemos así expuesta en las 2 primeras semanas, la tarea cuaresmal. Y el profeta se pregunta: ¿se paga el bien con el mal? Habiendo escuchado lo que traman sus enemigos, sintiendo su impotencia, se vuelve a Dios suplicando y exponiendo su sorpresa. Ha pasado ante ellos haciendo el bien, intercediendo en su favor, pero, lejos de atenderlo, arremeten contra él. Sin embargo, el profeta no mudará su actitud. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Con el bien se termina venciendo al mal. Nosotros llegamos también con nuestra impotencia a dirigirnos a Dios, convencidos de que solo cuando atendemos a su palabra, comenzamos a ver cómo se disipan las tinieblas. La Cuaresma es camino hacia la Pascua. La vida del cristiano es una peregrinación pascual hacia la Pascua eterna. De ello no debemos huir. Van camino de Jerusalén. No es un viaje más, este es el viaje definitivo, así lo entiende el Señor y así se lo hace ver a los 12. Este anuncio es clave para entender el discipulado. Profundizar en él durante la Cuaresma debe tener prioridad para comprender mejor lo que ella significa, yendo más allá del sentido penitencial. La conversión tiene que estar fundamentada en ese conocimiento, por lo que revela para el presente y futuro de cada ser humano. Hay que prestar atención a ello para superar la tentación que aparece en el relato evangélico. La figura de la madre de los Zebedeos no está aislada. Los primeros puestos son apetecidos por el ser humano, especialmente por los beneficios y honores. La respuesta del Maestro es situarlos ante la determinación de entregar la vida. Beber el cáliz. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. La razón de todo eso es que Él no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. Cerremos este momento orando juntos. Señor, hoy te entrego mi necesidad de ser visto y aplaudido. Limpia mi corazón de la envidia y de la ambición que me aleja de mis hermanos. Ayúdame a beber mi cáliz con fe y a encontrar mi mayor alegría en ser útil para los demás. Que mi grandeza no sea mi nombre, sino tu amor actuando a través de mis manos. Amén. Dios te bendiga.